Hola José, ¿qué tal? Bienvenido al especial de Klaus, ¿no? Este es nuestro especial de Navidad dedicado a Klaus. La Ajá. habíamos propuesto, esta película de Sergio Pablos en 2019 y bueno, estaba ahí con otra que había propuesto yo, pero al final ha ganado Klaus, ¿no? Que era tu propuesta. Sí, bueno, a mí es que esta película me ha fascinado, ¿vale? Esta es típica película que todo el mundo te ha hablado bien, pero que no sabes por qué y después te arrepientes, vas dejando, ¿no? Entonces yo la tenía, vamos, vas dejando porque, claro, tenemos tantas series, tantas películas, tanto ocio que nos desborda, que pues vas dejando cosas, y yo la tenía desde 2019 pendiente. Digo, tengo que ver Klaus, tengo que ver Klaus, tengo que ver Klaus. Van pasando los meses, van pasando las navidades y resulta que la vi ahora, pues hace súper poco, en noviembre, octubre, creo. Y bueno, a mí me ha fascinado esta película. O sea, a mí me ha dejado, o sea, totalmente anonadado. Yo en esta película, vamos, si lo digo ya, o sea, Sergio Pablos me ha sacado los lagrimones, o sea, me parece. Y digo, bueno, es que la de este año, la película de este año, navideña, Turra Cinema, por favor, que te lo dije, por favor, tiene que ser Klaus. Y es que me parece una maravilla de la animación española. Me parece una auténtica pasada de película. Yo tengo problemitas con la animación, tú lo sabes, y es que me canso, enseguida no desconecto rápidamente de la animación, que es algo que no me gustaría que me pasase, pero me pasa mucho, ¿no? Y bueno, es un problema mío, es algo que me ocurre a mí. Y, es verdad que esta película es muy bonita, es muy Disney clásica, es muy Pixar, bebe mucho de ahí, de la animación clásica de Disney de los 90, más bien principios de los 2000. Y, yo me he quedado fascinada como tú, por la figura de Sergio Pablos. La verdad es que sí, hemos estado investigando esta semana un montón sobre él y es fascinante, ¿no? ¿Hablamos un poco de él? ¿Hablas tú primero un poco de Sergio Pablos? Sí, vamos allá. Yo me he quedado también fascinado porque a veces pienso, y esto lo digo como también autocrítica, ¿no? Muchas veces eh, me, a mucha gente imagino que le pasa, ¿no? Del cine español. Conocemos perfectamente, no sé, por ejemplo, a Pedro Almodóvar. Y yo en mi caso me he visto todas sus películas, a directores que han muerto ya, por ejemplo, como Vicente Aranda, que era uno de los grandes, ¿no? Conocemos a Isabel Coixet, que también me he visto todas sus películas, ¿no? Pero de repente, claro, me pongo a mirar de Sergio Pablos, ¿no? Y digo, y claro, empiezo a investigar y a ver toda la carrera que tiene este hombre por detrás y me he quedado flipando, o sea, porque es que este hombre está en películas míticas de animación. Y claro, lo digo en plan crítica de, creo que también en España se está por fin haciendo una animación diferente y de una calidad, ya te digo, y además es lo que tú dices, Carolina, esta película es una película totalmente Disney o Pixar, puede competir también con las grandes películas, por ejemplo, de DreamWorks. Yo la pongo a nivel incluso también de Estudio Ghibli. O sea, es que, porque es una película que es una auténtica pasada, ¿no? Y Sergio Pablo, pues tiene también eso, una carrera que es una auténtica pasada, ¿no? Sí. Él, bueno, para empezar, yo es que no lo sabía, claro. Él creó la historia, la franquicia de Gru, mi villano favorito, de Illumination Studios, que es que cuando lo leí me quedé, y claro, me quedé, hostia, es que me conozco, perdonad la palabrota, pero me conozco súper bien eso, a Pedro Almodóvar, a Luis García Berlanga, que ya no está, pero que era un grande, a Luis Buñuel, tal, ¿Por pero qué no conocemos a Sergio Pablos tanto como claro, deberíamos? claro, porque es que además con el peliculón que trae, pero es que mira todo lo que tiene detrás, ¿vale? Aparte de haber creado esto, la franquicia esta de Gru, De mi Gru. villano favorito, de Gru, mi villano favorito, que a mí me encanta, sobre todo las dos primeras, o sea, me parece una relectura del villano clásico fantástica, ¿no? Y la historia es de él, ¿no? Y la creación de él. Pero es que aparte ha trabajado él, su primera gran, él es de Madrid, y estudió en Estados Unidos, ¿no? Y trabajó desde siempre allí, ¿no? Y él tiene, por Se fue ejemplo, una película. al CalArt famoso, que es el Instituto de Artes de California, sí. Sí, 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 es que, vamos, se dice pronto, ¿no? Y él tiene una película que yo recuerdo también de la infancia, en 1993, yo tenía 10 años, y tiene la película El bosque de los colores, que es muy mítica, ¿no? No es a lo Ujú. mejor tan famosa, no es a lo mejor tan famosa, pues De hecho, como, yo no la he visto. pues es muy bonita, es muy divertida. No tuvo la fama
que tuvo en los 90, pues no sé, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, ¿vale? Que es que o películas, por ejemplo, de la época también como La Princesa Cisne o Anastasia, que eran de otro estudio, pero es una película Me encanta La Princesa Cisne, también te digo, ¿eh? es magnífica. Y Anastasia también, en los 90 hubo películas de animación muy buenas. Y resulta que una de ellas, pues estaba totalmente implicado Sergio Pablos, ¿no? Y me parece fascinante, pero es que cuando sigo leyendo lo que es su carrera, es que este hombre ha trabajado para Disney en El Jorobado de Notre Dame, en Hércules, en Tarzán y en El Planeta del Tesoro, ¿vale? Eh, y además también es que tiene 2 nominaciones a los premios Annie. Una es por El Planeta del Tesoro y otra por la película Río, que esta vino después ya más tarde, ya a partir de más tarde de los 90, ¿no? Por la película Río. Eh, buenas tardes a quienes, o Es noches que a quienes estamos, nos estamos están. saludando, yo intento no interrumpir la narración y a veces digo, no, no voy a poner el mensaje porque yo sé que tú te sientes en la obligación de contestar a quien sea, entonces a veces Sí, digo, pero bueno, buenas noches, buenas Ademiajo. noches, sí, buenas noches. Y bueno, hablando eso de Sergio Pablos, aparte de estas dos A mí nominaciones, también se me va el Pablo, ¿eh? Sergio Pablo, no es sí, sí, Sergio sí, Pablo Sergio ese Pablo. apellido. Sí, y hablando de él, ¿no? Aparte de estas nominaciones que he comentado, él también trabajó de supervisor en Stuart Little 3, la Mm, saga del sí, mítico y famoso ratoncito, el de Stuart Little, y tiene un estudio. He leído que actualmente él está siempre entre España y entre Estados Unidos. Está viviendo en ambas, trabajando en ambas. Y tiene el Spa Studio, que es el Sergio Pablos Animation Studios. Y ujú. bueno, a mí me parece que es una persona que ha traído por fin, o sea, si yo creo que hay una película de animación decisiva española, yo creo que puede ser perfectamente Klaus. Creo que es la primera que ha Y llegado a un semejar. salto de calidad brutal, Es que es un sí. salto brutal, si yo lo pienso totalmente, es un salto brutal, tanto de calidad como de trama, ¿eh? Y bueno, y en el cine español ya se han ido, por ejemplo, está la saga de Tadeo Jones, que ha sido un éxito, además fuera de España, ¿no? Pero yo creo que con Klaus es cuando esto ha metido un boom total, ya te digo, así para mí Klaus compite perfectamente con Disney, DreamWorks, Pixar, Studio Ghibli, o sea, me parece una pasada. Y quería Ujú. comentar, antes de terminar así hablando en general de, Sí. de lo que ha sido la carrera y la obra de Sergio Pablos, tiene una película planificada para 2026 que tiene muy buena pinta, que la tengo aquí abierta en Film Affinity, está anunciada en Film Affinity, que se llama Ember. Y se Sí. ve aquí, hay un póster o una imagen que se ven como una especie de. Parece, la película parece que es una película ambientada en la prehistoria. Y se ven Ujú. una especie de monos o una especie de hombres de Neandertal Sí, mirando un creo que paisaje. es la historia del descubrimiento del fuego, según cuentan. Sí, sí, y parece que va a ser pues una aventura prehistórica. Después de Clau, le tengo mucha gana a esta película, me Sí. apetece muchísimo y además creo que la época prehistórica, la prehistoria, ha sido muy poco tratada en general en el cine. O sea, hay películas Ujú. muy buenas, como por ejemplo En Busca del Fuego, de Jean-Jacques Annaud, pero en Sí. general, en general creo que la prehistoria es un nicho enorme que no ha sido muy tratado y bueno, habiendo visto Klaus, quiero que llegue 2026 para ver la Mm. nueva película de Sergio Pablos, porque esto tiene una pintaza Sí. maravillosa. Un saludo enorme a nuestro compañero César Fernández, que está por aquí Hola también. César. César Augusto Fernández, August, para la familia de Turracinema. ¿Qué te iba yo a decir sobre, Ember? Pues eso, que, bueno, parece que también la iba a financiar o la iba a producir, Netflix, pero han tenido esto que se llaman diferencias creativas, ¿no? Que es una expresión muy, muy bonita, muy políticamente correcta, muy amable, pero yo siempre me imagino al creador y al productor, ¿no? Al creador del otro lado del teléfono diciéndole: "Pues tú pondrás el dinero, pero como no se haga como yo digo, aquí no voy a ceder y lo va a animar tu padre". Bueno, pero eso es mi cabeza, ¿vale? Creo que funciona así realmente. Lo de diferencias creativas es demasiado políticamente correcto. Pero sí, parece que ha tenido problemas con Netflix, pero bueno, con esa trayectoria, sobre todo teniendo a Klaus de bandera, de pilar, yo creo que puede conseguir dinero de cualquier, otro lugar, la verdad. Sí, A ver, ¿qué tal, Enver? Bueno, pues Sergio Pablos, a ver, te complemento un poco con lo que
Tengo yo por aquí, recién salido lo decíamos antes, del Instituto de las Artes de California, del CalArts, vuelve a España y curiosamente rechaza una oferta de Disney como aprendiz, porque él cuenta que, bueno, que eran 5 años de aprendizaje en los cuales pues no puedes crear nada, solo ves cómo crean otros, ¿no? Y que no era lo que él quería hacer. Así que volvió a España, se quedó en pequeñas empresas donde dicen que lo explotaron como a muchos de sus compañeros, pero también cuenta que aprendió muchísimo. Y bueno, termina entrando finalmente en Disney, es curioso, cuando Disney abre su tercer estudio en París. Entonces él solicita una plaza, se traslada allí y ya trabaja como animador, pues lo que hemos contado, ¿no? En películas como El jorobado de Notre Dame, en Hércules, que le toca animar el personaje de Hades, que dice que disfrutó muchísimo. Él no crea el personaje, pero lo anima, ¿no? Y luego ya empieza como supervisor, empieza a supervisar equipos en Tarzán y llega finalmente al planeta del tesoro y él dice: "De aquí me bajo y ya salgo de aquí", ¿no? Porque era un sistema además muy obsesivo y que requería mucha atención y mucho tiempo, ¿no? Y bueno, los niveles de estrés debían ser enormes. Así que empieza a probar otras cosas. Pero bueno, también en el planeta del tesoro, mejor personaje de animación obtiene un premio Annie por el personaje del Doctor Doppler. Y bueno, cuando vuelve a España, pues quiere dedicarse a narrar películas de animación. Él no quiere, o quiere probar a crear una historia, no solo animar la historia que crean otros, ¿no? Y bueno, lo que tú has dicho, alterna su tiempo entre los Estados Unidos y España, donde es CEO y director creativo de SPA Studios, el Sergio Pablos Animation Studio en Madrid. Y hay una frase que le oí decir a Sergio Pablos y me pareció curiosa. Él cuenta que el verdadero fracaso es no saber transmitir una idea y que él siempre va buscando de idea en idea esa gran idea que transmitir, ¿no? En el caso de Klaus querían hacer un personaje ya establecido, algún personaje icónico, importante, mundialmente conocido, ¿no? Pero que aún su origen estuviese por crear, ¿no? Para jugar con los orígenes de ese personaje y finalmente fue Santa Claus, fue Klaus, aunque en un principio Sergio Pablos dice que no le gustaba ese personaje. Así que imagínate cómo se enamoró Pues del personaje y cómo entró, ¿eh? para no gustarle, en fin, hizo La después la una obra idea maestra. la idea no le La convencía en un principio. A mí me parece muy atractivo lo que él consigue, porque realmente consigue, desde un mito que lo tenemos súper mega visto, porque es que es verdad que la historia de Santa Claus con los regalos realmente es súper mega visto. O sea, es algo que Mm, es que hay 8.500 versiones de lo mismo, con 8.500 variantes. Viene claro, pasando, pero del Klaus que conocemos, no de claro, los orígenes de Klaus. claro, no de los orígenes de Klaus y contados de la manera más realista que él aporta aquí, ¿no? Porque él aporta una visión que es totalmente realista, que eso es lo que hace. También pienso que esta película gane tantísimo, ¿no? Es lo que pienso. Sí. Empezamos con personajes, ¿no? Mira, Sí, J.K. Simmons, que me parece impresionante. Era el primero de la lista, y cuando lo consiguieron dijeron: "Ya está, o sea, ya lo tenemos porque lo queríamos a él", ¿no? Dicen que trabajó de forma muy profesional. El monólogo en la película de él contando toda su historia lo hizo en una toma y el equipo, se puso a llorar cuando terminó, ¿no? Pertenece a mi escena favorita, que es Klaus contando su historia, ¿no? Una de las mejores frases de la película, la tiene Klaus, ¿no? La tiene él, que es: "Un verdadero acto de generosidad genera a su vez otro". Y yo te comentaba antes que se parece un poco el personaje al señor Karl, Friedrichsen de Up. A mí me parece que sí, ¿no? Esta persona derrotada, cansada, que decide apartarse de la sociedad porque considera que ya está, que él ha cumplido con la vida, ¿no? Y está de retirada, pero resulta que la vida sí tiene planes para él, ¿no?
Y bueno, a J.K. Simmons, la última vez que lo he visto ha sido en El jurado número 2 de Clint Eastwood, que a mí me sonaba mucho este hombre. Digo, ¿dónde lo he visto yo recientemente? Claro, está en El jurado número 2 de Clint Eastwood. Y bueno, es archiconocido, o sea, su cara, perdón, te tiene que sonar sí o sí, la de J.K. Simmons, porque ha hecho series como The Closer, por ejemplo, o yo es que lo conocía por Ley y Orden. Y también decir que la voz en España de Klaus es de Luis Tosar, que es fabuloso, es un lujazo, oír a Luis Tosar haciendo de Klaus, sí. Sí, a mí me gusta mucho, como he comentado, la visión. Está comentando César, Sí, me estoy que se está acordando. acordando de cuando José vio la película y te comentó que no estaba hecha en 3D. Sí, es que me parece flipante, ¿vale? O sea, Sí. estamos hablando de lo que es el personaje de Klaus, pero es que lo que dice César es verdad, la animación es flipante, o sea, es visualmente espectacular y es preciosa, y de eso tiene un estilo además expresionista y a la vez impresionista, eso ahora lo tocamos un poco más tarde, ¿no? Pero es totalmente Ujú. cierto, la película es que es una pasada en todos los aspectos, ¿no? Y lo que es hablando de Klaus, a mí me gusta mucho cómo coge al personaje del clásico Santa Claus, que tiene un montón de orígenes. Me he estado también leyendo porque a lo tonto estaba pensando de dónde viene Santa Claus, ¿no? Y supuestamente viene de un santo que es San Nicolás de San Mira, que Nicolás, era sí. que era de Turquía, o sea, que era un santo que era de Turquía. Lo que pasa es que empiezan, supuestamente este santo era muy bueno y le daba dinero a los pobres y le daba regalos a los niños pobres. Y por eso lo hicieron santo, ¿no? Supuestamente este personaje, claro, este mito se extiende por toda Europa y en Holanda arraiga mucho. En Holanda le decían Sinterklaas, Santa Ujú. Claus, Sinterklaas, y claro, como en Estados Unidos hubo una inmigración enorme de holandeses, en Estados Unidos y en Canadá, el culto y el cariño a ese personaje, a Santa Claus, se sigue transformando, ¿no? Pero vamos, incluso he leído que incluso tiene orígenes, fíjate, en los mitos nórdicos. O sea, supuestamente ya Odín en los mitos nórdicos iba con un corcel volando por el cielo y tiraba regalos a los niños, ¿vale? O sea, ya fíjate de los mitos de los vikingos, ¿vale? Viene, y yo creo que todo esto realmente lo contaba porque pienso que Sergio Pablos ha sabido coger lo más básico del mito, pero transformarlo completamente en algo totalmente nuevo. O sea, a lo mejor Mm. otro director que hubiese sido o más genérico o más torpe, pues habría empezado contando lo típico de, no sé, pues yo era un santo en otra vida y entonces Sí, acabé con una aquí. voz en off, ¿no? Sí, con una voz en off y en Coca-Cola en la década de los 30 me hicieron un anuncio y esto es insultante y no sé qué, porque es verdad que Santa Claus se popularizó mucho en la década de los 30 a partir de ahí, porque Coca-Cola no, el anuncio, además ahora estamos en Navidad, ¿vale? Es muy típico, el anuncio de Mm. Navidad de Santa Claus bebiendo Coca-Cola, ¿no? Pero aparte de todo eso, ¿no? Perdona, nos pregunta César de quién es el guión. Si te refieres al guión de Klaus, el guión está escrito por Sergio Pablos. Sí, Es sí. lo que yo he leído, no sé. Sergio, colabora también Zach Lewis y Jim Mahoney. Pues Está nombrados quedan. Sí, y el storyboard es de Lorenzo Fresta. Ujú. Sí, pero en la historia, la creación es de Sergio Pablos, del propio Sergio Pablos, ¿no? Y bueno, yo creo que es que él consigue eso, darle una vuelta de tuerca totalmente realista y nueva a Klaus sin hacer el topicazo. O sea, se sale Sí. totalmente, pero a la vez mantiene su esencia. Y creo que eso es muy importante. O sea, creo que eso lo decía el autor de cómics Alan Moore, de V de Vendetta, Watchmen, From Hell. Él decía Ujú. que era importante cuando trabajes con un personaje, ya sea que no sea tuyo porque guionizas un cómic de una saga que no es tuya, o porque estás cogiendo un personaje clásico, creo que lo importante es aportar algo nuevo manteniendo la esencia. Y eso lo consigue Sergio Pablos con su Santa Claus, pero 100%. Y por eso creo que ese es el primer punto principal de por qué la película funciona. Es un personaje que todo el mundo reconocemos, con el que hemos crecido todo el mundo, pero que nos va a dar una vuelta de tuerca radical. Y luego está muy bien dibujado, bueno, evidentemente, pero quiero decir dibujado en el sentido de que es el contrapunto, físico de lo que es Jesper, ¿no? Porque es alto, es enorme, es, fuertísimo, ¿no? Este Klaus, y es un hombre mayor, ¿no? Y Jesper es, enjuto, es así como escurridizo y
y bueno, y es mucho más joven, ¿no? Y entonces ese contrapunto, esos 2 personajes, haciendo de contrapeso el uno del otro, funciona muy bien, ¿no? Me gusta mucho cómo está dibujado Klaus. Sí, sí, a mí me gusta, mira, fíjate, es que la veo, en parte la veo muy buddy movie. O sea, Mm, es que es una buddy movie navideña total, la veo mucho. Y además es que, fíjate, que tienen mucha química. O sea, son dos personajes animados con una química tremenda, ¿no? Y funcionan a nivel dramático y funcionan a nivel cómico. Y eso creo que es súper importante también, porque Jesper es un personaje también que te cautiva desde el principio, mm. aunque empiece siendo un patán y te Sí, den ganas ahora de darle. hablamos de él. Em, bueno, hablamos de, Alba, del personaje de Alba, que lo interpreta, Rashida Jones, que fue una bendición, dicen, para el equipo, porque ella también es escritora, y aprendieron mucho de ella, de cómo veía ella al personaje. Sergio dice que le enseñó mucho sobre cómo estaba escrito su personaje y que la escucharon mucho, que mejoró a su personaje. Esta maestra que ha olvidado lo que es, ¿no? Y por qué amaba su vocación, y que es una luchadora incansable, ¿no? Una tipa dura, que a la vez es sensible y es tierna y sufre esa transformación, ¿no? La llegada de Jesper la cambia, ¿no? Le recuerda quién era ella. Y la voz de Alba en España es Belén Cuesta, ¿no? A mí, sí, a mí me parece un personaje también genial, completa, digamos, el trío. Los tres tienen mucha química, en realidad, Sí. los tres interactúan mucho y me hace mucha gracia porque es una mujer fuerte, lo que pasa es que, claro, ha llegado a entrar en Barrena en un punto que está totalmente acabada, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando está en la escuela, ¿no? Con Sí, bueno, esos. cuando llega y está Ugh, vendiendo pescado, que empieza a sí, vomitar Jesper en sí, cuanto entra. sí, que es que, en fin, es que en esa escena, ¿no? O sea, cómo tiene que oler ahí dentro, ¿vale? O sea, Sí, además están sí, los es que lo hueles tú en tu casa y sí, él ves a una mujer totalmente desquiciada y desesperada, ¿no? sí, sí, con eso, además son pescados gelatinosos de aguas heladas de ahí, Sí. de Escandinavia, que es que dan, pero ascazo, ¿vale? Dices, pero es un personaje, es que sí, pero está muy bien hecho porque el personaje va cambiando, además es em, una de las constantes de la película es que el pueblo va cambiando conforme los personajes cambian. Pero como la escuela es un lugar tan Sí, asqueroso, es el que más se nota el cambio en la escuela, ¿vale? mm, Y ella pues también va cambiando conforme Jesper, sin saberlo, ¿no? Pues va moviendo todo en el pueblo, ¿no? Porque ella estaba ya, además estaba frita por irse. Ella estaba, llevaba los 5 años ahorrando, le quedaba poquito, y lo dice al principio, en cuanto pueda me largo de este antro. O sea, de lo que es. Y no, cambia muchísimo, me parece que tiene una evolución maravillosa el personaje y tiene además muchísimo carisma. También gracias a las voces de sus dos dobladoras, en la versión inglesa y la versión española. ujú. Bueno, pues pasamos a Jesper Johansen, ¿no? Que no sé quién es más protagonista en esta historia, si él o Klaus. Yo creo que él, perdón, que Jesper. Jesper es el verdadero protagonista de esta historia, a pesar de que la película se llame Klaus. Em, Está interpretado por Jason Schwartzman, que no lo estaré pronunciando bien, pero bueno, ¿me perdonáis? Y bueno, él contaba que le costó encontrar la voz de Jesper, ¿no? Le dijeron: "Métete en ese estudio de grabación y juega a ver qué encuentras", y encontró, dice, a 3 Jespers, distintos, y aprendió a hacer, todos los ruidos, las risas, los suspiros, todos los llantos, las onomatopeyas que va el personaje diciendo. Y, aprendió a hacerlas al final de la grabación, porque decía que eso lo descentraba. Perdía la voz de Jesper si empezaba a hacer ruiditos. Así que al final de cada sesión, pues los hacía. Y bueno, comentábamos que es un difícil porque Jesper es un imbécil, prácticamente, pero Sí, tiene un punto tierno, otro cómico, otro patético, otro sentimental al final, y, en su arco de personaje, ¿no? Tiene ese cambio, pero es egoísta y, sin embargo, te cae bien, y eso no es fácil de hacer, ¿no? Es el personaje que, actuando de manera egoísta, consigue sacar
lo mejor de todos los de ese pueblo, ¿no? Y no es un cándido, es un egoísta que solo quiere salir de allí, ¿no? Hasta que se da cuenta de que está en casa, ¿no? Y eso es una historia muy típica, muy usada, el forastero que llega a un lugar maldiciendo su suerte y que al final, pues no se quiere ir de allí, ¿no? Lo hablábamos con, por ejemplo, me acordaba de Atrapado en el tiempo, con Bill Murray, ¿no? Sí, es que fíjate, lo de Jesper realmente, otra vez saludo a la maestría de la historia de cómo de Sergio Pablo, ¿no? De cómo lo ordena todo, porque realmente estamos, si la historia de Santa Claus era una historia tópica a priori, pero él consigue hacer un Santa Claus diferente, radicalmente diferente, la historia de Jesper es que la hemos visto 8000 veces, pero no la hemos visto 8000 veces como la vamos a ver aquí. Me parece que, claro, lo interesante de él es esa evolución. Al principio, mira, al principio a mí no me cae bien, ¿vale? Ni siquiera. Al principio me dan Mm, ganas de darle, cuatro tortas y es como, niño, espabilate ya, ¿vale? Y cuando el padre lo manda al quinto infierno, ahí arriba, al círculo polar, a esa isla y a ese pueblo perdido, digo, es que te lo mereces, vete te para allá. Sí, alegras. sí, te alegro, dice que te va a enterar. Pero no, pero Si después, te das cuenta, perdona que voy a parar ahí un segundo solo, cuando está hablando con el padre, cómo intenta manipularlo y cómo, juega, aquí el actor, cómo juega, eh, este hombre que le acabo de decir, Jason, Schwartzman, con la voz, porque, te hace la voz del niño. ¿No? Y empieza a sí, decir: "Papá, papá", tal, y juega con esa voz. ¿No te acuerdas de mí, del pequeño Jesper, cuando era pequeñito y venía, jugaba contigo? Y lo intenta manipular. Y a mí esa me parece una muy buena interpretación de este actor. sí, y tengo que decir también que en español, que lo hace King King Gutiérrez, Gutiérrez. sí, No lo he dicho, creo. pero sí lo hace King Gutiérrez Sí, es que y creo que está también lo hace muy estupendo. bien. Yo, la película me fascinó y la he querido ver en las dos, ¿no? Bueno, como la he visto dos veces seguidas, realmente, con todo el placer del mundo porque me encantó, ¿no? Pero me la puse una vez en español y otra vez en inglés y creo que también lo borda mucho King Gutiérrez, ¿eh? Me parece, porque es que es Ujú. una voz mm, es que a mí lo estoy escuchando a King Gutiérrez y me recuerda totalmente esa voz de personaje Disney estilo Aladdin, el Sí, Simba del Rey León cuando es pequeño. O sea, todos estos personajes, y es que creo que lo borda, le aporta todo, no tiene nada que envidiar a su homólogo en la versión inglesa, ¿no? Y Jesper lo que tiene es un personaje que acaba siendo muy querible, ¿no? Pero porque realmente, pues, él aprende, es que estamos entre lo de siempre, sí, la historia puede ser muy típica, pero es que está muy bien llevada y sabe ser diferente en los puntos precisos para que no te esté contando lo mismo de siempre. Tú ya estás intuyendo que Jesper va a cambiar. Sí, lo estás intuyendo porque sí. es una especie de el viaje del héroe, más bien transmutado, yo lo llamo el viaje del patán, ¿vale? Es un personaje idiota que cambia, ¿vale? Mm. Pero cambia de una manera tan natural, tan bonita y tan lógica y coherente Tan que te lenta, claro, porque no te chirría en ningún momento, porque no pega un cambio, de repente, sino que va poquito a poco cambiando, ¿no? sí, y le cambian además eso, el amor y la amistad, ¿no? Y la solidaridad de las personas y me parece, no sé, me parece otro personaje maravilloso. Creo que los tres protagonistas funcionan también por lo bien construidos que están y por cómo se van operando los cambios en ello, porque los tres empiezan de una manera totalmente diferente. Ninguno de los tres es plano en absoluto. Y los tres tienen sus demonios y sus ascos interiores, ¿no? Y los superan, ¿no? De una manera súper limpia, súper serena, que me parece un guión envidiable de cómo monta Sergio Pablos el proceso de los tres. Me encanta lo de los ascos interiores. Sí, sí, pero es que tiene muchos ascos interiores, o sea, Sí, sí, eh, sí. los personajes, hay momentos que los tres es que están asqueados, ¿vale? O sea, Sí. y aparte es que el sitio, o sea, el Smithenburg ese, Smearenburg. Smithenburg, ese sitio horrible, ¿no? Pero que el sitio además yo creo, aquí creo que Smearenburg creo que es un protagonista más. Ahora que hemos hablado de los tres personajes principales, pero creo que esta película es de esas películas que el escenario es protagonista. Eh, la película sin un escenario tan carismático, porque el escenario también cambia con ello, pasa de ser un lugar horrible y repugnante en el que nadie querría Ujú. estar ni un día a pasar en un lugar donde incluso a lo mejor te gustaría vivir, ¿no? Y creo que ese cambio que va operando el cuarto protagonista, que pienso yo que es Smearenburg, el pueblo de la película,
creo que eso termina ya de completar y redondear toda la trama, ¿no? Creo que en esta película, en otra ambientación, tal vez menos cuidada, habría deslucido mucho la historia de los tres. Y también es Guy Bruce Threepwood, ¿vale? Del Monkey Island, y de ahí no me bajo. Estoy Lo, segurísima. sí, se parece físicamente a Guy Bruce Threepwood. Yo Yo soy, más que físicamente y del estilo de animación, que es diferente, es en la actitud. En la actitud son dos personajes muy, muy parecidos. Sobre este pueblo, Smeerenburg, que tú me querías hablar un poco de él, porque sí que se basa en un pueblo real, ¿no? Antes de eso, voy a decir que no se me olvide, porque me parece maravillosa la banda sonora, el soundtrack de esta película que hace Alfonso González Aguilar, que es tremenda, es preciosa la banda sonora de esta película. También está por ahí el famoso tema Invisible cantado por Sarah Larsson. Smeerenburg, ¿qué es? sí, Brook no, es Burg, Smeerenburg. Smearenburg, la banda sonora, solamente decir que pelos de punta, ¿vale? Pelos de punta. La banda Sí, sonora la fabulosa. complementa fabulosa. Y, y Smearenburg, bueno, es que realmente se basa. Mira, yo creo que a mí me recuerda mucho. La película, yo creo que está ambientada, Klaus creo que está ambientada, está claro que está ambientada en Escandinavia, ¿no? Yo me decanto más que puede que sea Noruega, ¿vale? Noruega o Ujú. Suecia, ¿no? También Dinamarca, ¿no? Porque Dinamarca eh, es mi apuesta. sí, Yo apuesto está por Dinamarca. por Dinamarca, ¿no? Me Es que comentabas el mapa antes, es el de Dinamarca, ¿eh? El que está el padre enseñándole al hijo al principio, sí, se parece muchísimo al de Dinamarca. se parece al de Dinamarca. Lo que pasa es que, claro, lo manda Smeerenburg. Este Smeerenburg, ahora voy a hablar del Smeerenburg real, ¿no? Este Smeerenburg, este Smeerenburg fantástico está, Smeerenburg. Smeerenburg, está se ve que está casi en el confín del mundo, está en el círculo polar, ¿no? Sí. Y esto, de hecho, en un momento van a aparecer el pueblo lapón en la película, lo vamos a ver más tarde, ¿no? El pueblo de los lapones, hablamos más tarde, realmente yo creo que lo que hace Sergio Pablos es que coge, a mí me ha recordado mucho, por ejemplo, películas como El Castillo Ambulante de Ghibli, de Hayao Mm, Miyazaki. El Castillo Ambulante está ambientado en una especie de Europa central, pero mezcla de muchas culturas, ¿no? O, por ejemplo, que hemos hablado aquí del Castillo de Cagliostro, ¿no? El Castillo de sí. Cagliostro, claro, está basado en San Marino, ¿no? Lo hablamos, el micropaís Ujú. de San Marino, pero es un San Marino mezclado con otros elementos, ¿no? También de italianos, que San Marino es un país que está en el centro de Italia, pero Sí, y este podría ser, bebé lo hablamos la anterior vez, podría ser un San Marino mezclado con un Mónaco, ¿no? También. con un Mónaco, sí. Entonces, claro, es una mezcla de todo. Y yo creo que aquí Sergio Pablo lo que hace es una especie de Escandinavia mítica. Él mete una especie, esto puede ser Noruega, puede ser Suecia, pero también puede ser Dinamarca, puede ser Finlandia, puede ser, no sé, incluso Polonia, ¿vale? O sea, yo creo que hace una mezcla, hace una especie de Escandinavia mítica donde lo sitúa todo, ¿no? Y el Smeerenburg Real es curioso, ¿no? Porque el Smeerenburg Real estaba en Holanda. Bueno, sigue estando, ¿vale? Actualmente es un Ujú. parque nacional. Claro, esta película, Klaus, también podría ser Holanda, o sea, porque está muy pegada, ¿no? En la zona de Escandinavia, ¿no? Y culturalmente tiene muchas similitudes y tal, ¿no? Y Smeerenburg fue un pueblo holandés que estaba en el sur de la isla de Ámsterdam, ¿vale? Duró muy poco históricamente, o sea, fue abandonado en 1660 y se fundó en 1617. Se fundó Mm. por la caza de ballenas. La caza de ballenas era muy abundante en la zona, pero para 1960 se había acabado y bueno, pues fue realmente abandonado y se quedó abandonado. Hoy en día es un parque histórico y natural. Y yo creo que hace un guiño aquí porque nada más que entrar al Smeerenburg este hay un esqueleto de ballena colgado en el pueblo del Smeerenburg de Klaus. Y yo creo que eso es un guiño, ¿no? Al Smeerenburg real, ¿no? Y bueno, Ujú. es algo históricamente curioso y a mí me gusta mucho cómo representa eh, esta Escandinavia mítica, casi fantástica, Sergio Pablos. Y además también me gusta mucho la estética que le da, sobre todo a este Mm. Smeerenburg, porque al principio, bueno, al principio es totalmente, yo lo veo, al principio Smeerenburg es expresionismo alemán. O sea, las casas, Sí, es totalmente, las casas alargadas, picudas, unos ángulos ahí imposibles de pesadilla, ¿no? Porque la película empieza muy siniestra, después tira por otros sí, derroteros, ¿no? esto se ve al principio y sí, lo iba a comentar yo, la estética del pueblo y cómo te da frío, miedo y sí, sí, es curioso, sí.
sí, es muy curioso. Pero después te mete, por Las ejemplo, sombras, cómo juega con las sombras también, al sí, principio, en el pueblo, sí. y con la niebla, ¿no? Pero después te mete, por ejemplo, un color boreal impresionista, por ¿Sí? ejemplo, los amaneceres y los atardeceres del círculo polar, que me parece una pasada, ¿no? Es que, y yo creo que eso es, Tú que eres este de allí, mundo, que todo el mundo sabe que tú no no eres de Málaga, eres de allí, no, yo no soy de del Málaga, yo círculo soy de ahí, polar, ¿no? por eso lo conozco, ¿no? O sea, por Claro. eso lo conozco. Y, 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 es que creo que, y eso, creo que este mundo escandinavo que nos trae Sergio Pablo me parece una auténtica preciosidad, de una belleza, vamos, es increíble. Es que no, ya te digo, no tiene nada que envidiar a un paisaje de Ghibli, ¿eh? O sea, de estos paisajes de Porco Rosso, de Nikki, la aprendiz de bruja, cada uno de una cultura diferente, pero todo emparentado, mezclado. Me parece, vamos, me quito el sombrero ante este mundo escandinavo que se ha creado para Klaus. Nos metemos ya con historia. Vamos allá. Venga, resumo un poquito. Jesper, que es de un joven de familia acomodada, a quien su padre, que es el responsable del servicio de correos, pues trata de convertir en un hombre de provecho inscribiéndole en la academia postal, ¿no? Y a pesar de ello, pues sigue mostrando una actitud pues apática, rebelde, se niega a aprender el oficio, por lo que su padre decide mandarlo al pueblo de Smirenburg, un pueblo ubicado en una remota isla del Círculo Polar Ártico. Bueno, allí tiene que abrir una oficina de correos, o más bien tiene que gestionarla, ¿no? Y además de ir allí en contra de su voluntad, pues se le impone una misión, que son las 6.000 famosas cartas que tiene que mandar en un año, si no, pues será desheredado. Pues nada, al llegar a la isla, Jesper descubre que en Smirenburg nunca se han intercambiado cartas porque sus habitantes pertenecen a dos clanes, los Elimbow y los Kran, ¿no? Que viven enfrentados desde tiempos inmemoriales. Y todo cambia después de conocer a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes que él mismo ha fabricado, y a Alba, una pescadera que antes había sido maestra de escuela. Y entre todos eh, crean la leyenda de Santa Claus. Menuda premisa, ¿no? De historia. Sí, a mí me fascina la película porque la película también es un cambio. Es que fíjate que incluso pienso yo que la propia trama va cambiando como cambian los tres personajes y como cambia el Dice, propio. perdona, nuestro compañero César, lo que viene siendo un rico de segunda generación. Aunque los de segunda generación todavía se les puede meter en vereda, César. Los de tercera generación son los que se cargan ya el negocio. Sí, y Aportación de experiencia sí, personal. es bastante, sí, ese rico de segunda generación, ¿no? De hecho, eso, el personaje, como he dicho, el personaje es muy fosteable al principio, o sea, es que dan ganas Sí, de. Es que, pero claro, donde le van a mandar, claro, va a ser a este pueblo, ¿no? De Smirenburg, ¿no? Smirenburg. Smirenburg, ¿no? En el círculo polar. Y a mí me encanta lo que estaba comentando, ¿no? Realmente la película, la trama, va cambiando al mismo ritmo que el propio Smirenburg, que el propio pueblo, va cambiando, y va cambiando al ritmo que el propio trío de personajes principales, ¿no? Centrándonos, voy a contar un poco lo que es toda la primera parte de la película, porque la primera parte de la película a mí me El parece, inicio. el inicio, o sea, es que me parece, sobre todo cuando ya lo mandan de la capital a Smirenburg, me parece un auténtico delirio de humor negrísimo, donde Sí. hay hasta homenajes al slasher, ¿vale? O sea, fíjate, mira, primero, cuando llega a Smirenburg, ¿vale? Ya entramos en esos parajes de niebla, oscuridad, nieve, de estos sitios donde se ve que se hace de noche a las 3 de la tarde, ¿vale? O sea, que Mm, dices, wow, wow. Pero es que llegas a Smirenburg a través del mar, de ese mar helado, y está ya te recibe el esqueleto de la ballena ese que tienen colgado, ¿vale? Que era lo que yo comentaba, que a lo mejor hacía referencia al Smirenburg real, que era el pueblo ballenero de Holanda, ¿no? Pero es que encima llega por allí y ve que la gente está enfrentada, ve que todo está oscuro, siniestro, ve que la gente está cambiando, o sea, llevándose, arrastrando bolsas de cadáveres por ahí, que es súper negro, ve que hay unos niños haciendo un muñeco de nieve y hay una niña con una zanahoria que es que se la está clavando al muñeco de nieve, ¿vale? Lentamente, o sí. sea, es que es súper siniestro. Después vamos a ver esa niña también, la escena de la zanahoria cobrará,
cobrará otro sentido más tarde cuando Juega todo sea mucho feliz. con la mítica que tenemos todos metidos en la cabeza de lo que puede ser un pueblo aislado, ¿no? De la Sí, maldad que puede haber ahí, ¿no? sí, pero además también yo creo que esta película se puede basar un poco en cosas como, por ejemplo, en grandes leyendas, bueno, esto no es leyenda, esto es real. El caso hablamos de él en el especial de Buster Keaton, de los Hatfield y los McCoys, estas dos familias que estaban enfrentadísimas en tiempos del salvaje oeste. Que además, bueno, hay muchas versiones. Está la versión de la película de Buster Keaton, que era La ley de la hospitalidad. Hay una versión de una serie, Hatfield and McCoys, que es magnífica, pero también es muy Romeo y Julieta, decías tú también, Carolina, cuando hablábamos antes de hacer el programa, es muy los Capuleto y los Montesco, ¿no? Sí, sí, esas Y rivalidades, sí. sí, y es curioso, y claro, aquí lo que llega es que, claro, cuando llega al pueblo, en medio de la plaza hay una campana, comienzos con muy mal rollo, es que da muy mal Debe rollo. empezar comienzos con muy mal rollo, sí. Sí, es Y que lo de la claro, campana es espectacular, porque antes de que lo cuentes, yo quería contar un poco que no hemos hablado de él todavía, del personaje, lo estaba buscando por aquí, Mogens, este marinero que hace como de barquero, que lo lleva de un sitio, a otro, y cuando llega, pues le gasta esta broma de lo de la campana, que ahora vas a contar tú qué es, pero es un personaje que me gusta mucho porque sí es verdad que a veces, pues le gasta bromas y tal, y que parece un poco indolente, pero porque ya sabe lo que hay, ¿no? Entonces él ya lo tiene todo muy asumido, pero siempre, siempre está apoyando a Jesper, ¿no? sí, es que es una especie de Caronte de coña, ¿vale? O sea, es como de verdad, o sea, Sí, es una especie, yo creo que es una parodia de Caronte, o sea, porque a él lo lleva a algo que es la muerte en vida, ¿no? Y claro, y esto culmina con la escena de la campana, que le dice, sí, claro, Jesper espera que lo van a recibir y que le van a poner un aperitivo y de todo, y hecho, fíjate claro, el ego que tiene, que le parece raro que no hayan ido a recibirle, ¿no? sí, 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 le parece raro, ¿no? Y claro, dice el otro, el marinero, sí, sí, tú toca la campana, que verás, y claro, cuando toca la campana, pues descubres que en el pueblo están en batalla campal, ¿vale? Desde hace generaciones y que, claro, que los Crown y los Ellingo, pues de repente sale todo el mundo, empiezan a matarse, a tirarse hachas, a tirarse flechas. Aparece la niña de la zanahoria corriendo con la zanahoria en la niebla, que eso que, que da un miedo de la hostia, se dice, pero ¿esto qué es? Es muy Y pesadilla antes de Navidad, ¿eh? sí, también es muy pesadilla. A mí me recuerda también al primer Tim Burton, tal vez. Sí. Bueno, el primero y el Tim Burton intermedio, el de la novia cadáver también, ¿no? Me Mm. recuerda, y todos esos, los vecinos hostiles de Eduardo Manos Tijeras, aunque Eduardo Manos Tijeras no tiene este ambiente, es el castillo, no el barrio, ¿no? Pero sí que tiene todo esta. Y claro, aquí, pues bueno, pasa todo esto y, y bueno, o sea, descubres que este sitio es un lugar horrible. Y todo este inicio, yo quería hablar especialmente del inicio, creo que es mi escena preferida, porque es que la película eh, se aleja de todos los tópicos. O sea, se aleja de todos los tópicos. Ni siquiera parece estrictamente una película para niños al principio, que Klaus no es para niños, ¿vale? Pero Klaus es para niños y para adultos, como yo creo que es la buena animación, ¿no? Pero es que al principio es negrísima. O sea, es que tiene, incluso cuando después conoce a Klaus, es que parece una escena de slasher. Parece, o sea, Ujú. Klaus Mm, parece sacado, en fin, después lo hablamos, ¿no? Que parece sacado de la matanza de Texas o algo de eso. Es magnífico todo, todo, todo mm. como lo monta. Ahí hay una parte que también me habla o nos habla de la buena interpretación de Jason, de este actor que hace de Jesper Schultzman, Jason Schultzman. A la mañana siguiente de que Jesper llega al pueblo, hace noche allí, se levanta y entonces le empiezan a pasar una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra, y tiene una especie se marca ahí un Sméagol Gollum. Empieza a hablar con 2 voces diferentes y empieza a decirse: "No te vayas, quédate, no te vayas, quédate". Y me parece una magnífica interpretación. A mí me gustó mucho esa parte, me hizo muchísima gracia. Sí, y toda la parte también cuando tiene que dormir, por ejemplo, cuando se queda durmiendo en la casa, bueno, la oficina de correos, que es también su casa, y hay una nevada por la noche y está durmiendo con una manta sola, después tiene que salir por la letrina, que hay un tablón hacia la letrina, después ahí tiene para hacerse el té o el café de la mañana,
es el té, creo, el BBT. Tiene un frigorífico natural dentro porque toda la casa está llena de nieve y encima saca una rata y la rata se asusta de él. O sea, es que me parece todo magnífico, me parece genial. El Ujú. inicio, el inicio ya te ha cogido, o sea, el inicio ya te ha pillado y ya no te va a soltar. Y lo importante es que ahora viene un cambio. O sea, ahora viene, o sea, esto va a transmutarse totalmente en algo que no te espera. Que sí te puedes intuir, pero que no te espera, pienso. Claro, porque llega, el descubrimiento del personaje de Klaus, ¿no? De este, anciano que vive ya si Smirenburg es, lo más alejado que te puedes encontrar en el planeta Tierra, pues todavía hay algo un poquito más alejado, que es donde vive este hombre, ¿no? Este viejo leñador, y ahí se va Jesper para ver si necesita, por casualidad, echar alguna carta al correo, ¿no? Y al menos puede sumar una carta a esas 6.000 que tiene pendientes, ¿no? Porque si no, nunca va a salir de ahí. Y entonces, conocemos a Klaus, ¿no? Y de esta parte, a mí me gusta mucho, la primera vez que se entrega un juguete, que es una mezcla entre comedia muy negra, ¿no? De cómo atraviesan ese patio, sobre todo Jesper, con los perros que van detrás de él y tal, y cómo llegan a entregarle este juguete a este niño, ¿no? Sí, a mí toda esta parte y lo que viene antes también me hace mucha gracia, justo un poco antes, esa presentación de Klaus lo que decía es que parece un slasher, de verdad, es que parece, lo decía, La Matanza de Tessa, Halloween, Viernes 13, se ve en la casa de Klaus, que es que parece la casa de un psicópata. Encima, además, el marinero este, Caronte, tal, le dice, no, 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 si Mogens, el Mogens Mogens. Le dice, no, no, si es un anciano muy simpático. O sea, y se ve Sí, el sí, sí, mapa que todo el y es lo rato que, le va metiendo toques de sí, ironía y él no se da cuenta, va cayendo en todas. sí, y además es que me hace gracia porque se ve el mapa, claro, ya estamos en una isla del Círculo Polar que ya de por sí está aislada, ¿vale? Pero es que encima, arriba de la isla, hay una peninsulita apartada y ahí es donde vive Klaus, ¿vale? Encima, ¿sabes? Como venga, o sea, y, En el y quinto claro, hielo a la derecha. en el quinto hielo a la derecha, lejísimos del pueblo. Pero claro, de repente aquí la película empieza eso a cambiar, ¿no? Que es con toda esta escena hilarante de dejar el juguete, eh, y el juguete es una ranita así Es una amarilla que le da... ranita de cuerda Sí, preciosa, típica que sí, le das, cuerda y empieza a saltar, ¿no? Y la sí, y ilusión de ese niño, cómo se le ilumina la cara cuando ve ese juguete y cuando empieza a jugar con él, que empieza a reírse, que no habíamos oído a ese niño reírse y antes le entrega, la carta, o el dibujo, mejor dicho, que es el que ve Klaus, y él se dibuja a sí mismo en una torre encerrado llorando. sí, es que es muy negro, es que es muy Sí, chungo, o sea, es que sí, toda la sí. primera parte es muy chunga. Y, pero claro, en esta parte ya empieza a operarse un cambio. Y yo creo que antes que en Jesper se opera primero en Klaus. Sí, Klaus, Jesper todavía aquí está pensando de no, vale. Jesper está pensando, voy a utilizar a Klaus para largarme de este antro en cuanto pueda y voy a engañar a todo el pueblo para que me manden ya las cartas de cualquier manera y yo poder coger la maleta y pirarme ya de aquí. Pero no, Klaus empieza a cambiar y la historia sigue, ¿no? Y ya aquí empieza todo a, tirar, a virar hacia otro, hacia otro lado. sí. Esta primera parte me gusta mucho y ya podemos hablar también de es verdad que la redención, digamos así, o el cambio en Jesper no se va a ver hasta mucho más adelante, nos lo van cebando ahí, pero ocurre muy tarde, ¿no? Vemos antes la historia de Klaus, ¿no? Que es la que yo te decía que me recordaba mucho al señor, el Karl Friedrichsen, o Friedrich, nunca me acuerdo, creo que es Friedrichsen, de Up, cuando cuenta su historia, ¿no? Con su mujer, cómo no tuvieron hijos. Esta está muy bien contada, además, pues muy sencilla. Empieza a contar cómo empezó a hacer juguetes para los hijos que nunca tuvieron, ¿no? Y finalmente, pues su mujer murió. Es una historia muy sencilla, pero está contada tan bien por J.K. Simmons y es tan bonita que bueno, te deja ahí el corazoncito tocado, ¿no? Sí, realmente todo te deja el corazoncito tocado. A mí me encanta de la película.
eso, realmente cómo va cambiando todo tan lentamente y además me gusta cómo va a empezar a tratar dos estratos, el amor y la amistad. O sea, Sí. de Jesper realmente va a tratar los dos estratos y los va a tratar súper bien. Los va a tratar súper bien, ¿no? Y creo que eso es otro, eh, eh, creo que ese es otro punto importante al que se va a unir después lo que es también digamos, la solidaridad. Ya no solo entre vecinos, sino entre pueblos, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más tarde. Sí, tenía cositas por aquí apuntadas. Vamos a hablar un poco de los Ellinbow y los Crown, ¿no? Esa, esa enemistad ancestral, que además ancestral, perdón, de verdad, o sea, que te lo explica. La líder de los, creo que es de los Crown, la mujer, creo que es la líder de los Sí, Crown, que es John Cusack, quien hace la voz, es Tammy Crown. Le empieza a contar a ese niño que ha recibido el regalo por qué existe esta guerra ancestral, porque claro, el regalo, el juguete, lo que ha provocado es que pues una de los Ellinbow, una niña de los Ellinbow, que es pelirroja, además están todos perfectamente separados estéticamente, unos sí, son delgados, tenebrosos, no, sombríos, oscuros, y en el otro lado están los rechonchos pelirrojos, ¿no? Que serían los Ellinbow. Y entonces esta niña pelirroja, esta Ellinbow, pues coge este juguete de la rana y al principio él se queda un poco así, el niño como, madre mía, lo ha cogido el enemigo, ¿no? Pero al final empiezan a jugar, que es lo que a ellos les interesa y les surge naturalmente como niños que son, ¿no? Y entonces, claro, se enteran los responsables de los clanes y los reúnen a los niños por separado y empiezan a contarles a intentar inculcarles ese odio de por qué deben odiarse los unos a los otros, ¿no? Y me encanta el camino que hacen ambos contando su historia. Me gustan mucho las batallas, por ejemplo, la trifulca de los 100 días, que la tengo por aquí, la batalla naval de las gallinas o el gran calvo del año 86, que me parece. eso es maravilloso, lo del gran calvo del año. Y tienen una maqueta con los calvos saliendo de los edificios. Es los calvos, ¿no? Entre comillas. Sí, Pero sí, sí, es el que haya maravilloso. visto la película entiende. Sí, y es maravilloso. Y yo creo que Klaus es una película contra el odio. O sea, realmente, vamos, es que eso lo tengo clarísimo, ¿no? Eso es un canto contra el odio. Pero también creo que es un canto contra las tradiciones castrantes y estúpidas. O sea, es Sí. como porque eso, por ejemplo, en muchos países, mira, en la misma España siempre ha sido un país muy marcado por los odios familiares, por los odios entre ¿Nosotros? pueblos. No, hombre, no, qué No, tonterías ¿verdad? dices. Nada, nada, no, no, no. Hombre, Aquí no ha habido, por aquí favor. no hay, ni ha habido ni hay Grand Sealing Bows, para nada. O sea, Nada, eh, amamos a nuestros vecinos y si piensan diferente a nosotros, más los queremos. sí, y yo creo que realmente, claro, Klaus, a lo mejor porque Sergio Pablos es español, ¿no? Pero Klaus es un ataque frontal al odio y a las tradiciones que crean odio, de gente que se odia pero no sabe ni por qué demonios se odia, porque a lo mejor tu Sí. tatarabuelo era quien odiaba al tatarabuelo del otro, ¿no? Y es como, ¿y a mí qué me estás contando? O sea, ni siquiera he nacido en esos tiempos, ¿no? Y creo que de eso va también la película. Y me hace mucha gracia porque realmente los más malos, los más villanos, son aquí los más mayores, son los padres, el padre y la madre de cada familia. O sea, ellos son los Pero, que, los ¿sabes que por qué? ¿Por qué perpetúan ese odio? Si no, su vida no tendría sentido. Claro, sí, incluso prefieren, el odio hace que el pueblo no sea próspero. O sea, el pueblo es un pueblo próspero, o sea, el pueblo es un pueblo pobre, porque ahí no puedes hacer nada, porque todo el mundo se está matando todo el día, ¿no? Pero incluso ellos perpetúan eso, prefieren vivir en la pobreza y que el pueblo nunca levante cabeza antes de que se deje de odiar. Y están además condenando a sus propios hijos. Ella tiene un hijo, él tiene una hija y los están condenando, ¿no? Y eso me parece fantástico. El diseño, la idea de los villanos y el tema principal, porque es que realmente Klaus trata muchísimo. Klaus trata la redención, el dejar atrás el pasado, el viaje del patán, como he comentado, pero también habla mucho eso del odio. O sea, y todo dentro del envoltorio de una historia navideña que reinterpreta a un personaje mítico. O sea, yo creo que está todo perfectamente atado y enlazado. Y este Mm. tema
me parece el tratamiento del odio, dentro de que lo trata con humor, porque Klaus tiene mucho humor, pero es muy lúcido como lo trata. Sí, o sea, su vida no tendría sentido si no perpetuaran este sistema ancestral, ¿no? También me gusta mucho cómo se crea, cómo se va formando la leyenda de Klaus. Me gusta muchísimo, me gusta, la carta, lo de las cartas, la chimenea, también empieza aquí, se cuenta cómo empieza la leyenda de la chimenea. El carbón también es porque uno de los niños se porta mal con Jesper y este dice: "Le voy a poner carbón", ¿no? Y cómo se va creando la leyenda, las galletas, el trineo volador. Es magnífico. Y una cosa que a mí me encanta también mucho, que es claro, siendo Klaus una versión más realista de Santa Claus, los clásicos elfos de siempre, los elfos que empaquetaban regalos, que construían los juguetes, o sea, Sí, los cambia por el pueblo de los lapones, por el pueblo lapón. es O verdad. sea, es que me encanta que además ellos le dan su color a Santa Claus, ¿no? El color rojo. Y me gusta mucho cómo trata aquí bueno, para poner un poco en situación, que lo habíamos comentado antes, el pueblo lapón es uno, es uno de estos, he estado leyendo sobre ellos y tal, yo no los conocía mucho, pero bueno, a grandes rasgos es uno de estos pueblos que no tiene país propio como tal, o sea, no existe. Ellos se dividen, el pueblo lapón también se llaman los saamis. Ellos se dividen entre el norte de Noruega, el norte de Suecia, el norte de Finlandia y el norte de Rusia, en lo que es la parte de la península de Kola solamente, ¿no? Entonces, es un pueblo, hay muchos dialectos de su idioma, muchos, el idioma se llama la lengua sami, pero la lengua sami tiene bastantes dialectos y, bueno, son bastante diferentes entre ellos, ¿no? Y me gusta mucho cómo, además, reivindica a través de esto, Sergio Pablos también reivindica la diferencia y reivindica la solidaridad entre los pueblos, porque los lapones no tienen nada que ver con Smithenburg, o sea, realmente. O sea, lo que pasa es que, bueno, al final hay una unión Claro, de cultura. los integra. Sí, Me con encanta. Claro, es que Smithenburg, esto perdón. viene es Swedenborg. Es que he dicho Esto Smithenburg. no, sí, voy a hacer luego, un vídeo con la cantidad de veces que intentamos pronunciar esto. A ver, em, Margu es esta representante del pueblo, de Laponia, de los lapones, ¿no? Sería Margu, y me encanta, claro, porque ella no habla, el idioma que habla Jesper y que habla el resto del pueblo, y al principio como que la desprecia, bueno, no le hace caso. Y claro, luego empieza a contarle sus, cosas a ella, aunque no le esté entendiendo, que ese es un, punto estupendo de esta película, ¿no? De hecho, ahí hay un toque de comedia cuando él le dice a ella, Jesper le dice a Margu, eh: "Eres muy buena escuchando". Y claro, Sí, es que no sabes lo que te está diciendo, ¿no? es que es maravilloso, porque además que me encanta la alegoría de la comunicación humana, ¿vale? Porque Margu, o sea, está hablando en Sami, o sea, en la película Ujú. está hablando en Sami, que es en el idioma lapón, ¿no? Y me gusta mucho porque realmente lo que te da a entender es que al final, si queremos comunicarnos, nos vamos a comunicar. O sea, que aunque hablemos idiomas diferentes, seguimos siendo seres humanos y si tenemos un objetivo común, nos vamos a entender. De hecho, ninguno de los lapones que aparecen hablan en ningún momento el idioma que se habla en la isla, ¿no? Y ellos vienen del norte, ellos no son de la isla. De hecho, vamos a ver después cómo a la zona donde viven los lapones hay que ir en barco. O sea, entonces, me encanta la alegoría o la metáfora que hace aquí Sergio Pablos de la intercomunicación entre culturas. Me parece genial. Llega un momento eso de que no, bueno, estamos hablando, no hablamos el mismo idioma, pero es que nos entendemos, sabemos lo que nos pasa, ¿no? A mí me ha En parte. pasado jugando con niños que no hablaban mi idioma. Y encontramos una forma de comunicarnos. Lo he pensado viendo esta película. Me he acordado de que Sí, encontrábamos una forma de comunicarnos a través del juego. sí, es que además también en eso un niño tiene a lo mejor muchas más lecciones que dar a los adultos. Un niño, como esta Marvel, la niña lapona, no está contaminada por el odio, porque ella no vive en el pueblo, o sea, ella vive en el norte, en otra zona, ¿no? En zonas de tiendas, ¿no? Ella no vive en Smirenburg, ¿no? Y un niño tiene una visión normalmente mucho más pura que un adulto.
Entonces ella de una manera u otra le enseña a Jesper también. Es un personaje muy importante, pienso. Bueno, pues nos vamos ahí, ¿no? A la escena de la redención de Jesper, que es donde suena Invisible de Sara Larsson, ¿no? Esta cantante y compositora sueca. El personaje de Jesper pues termina de girar y empieza pues a mirar por los demás, ¿no? Y a trabajar en equipo. Y vemos algo ahí y es que vemos que Jesper en realidad tiene miedo porque de donde viene, que es hijo de alguien, de hecho, él dice en un momento determinado: "Yo no soy nadie", em, pues claro, de donde viene es alguien, pero aquí no, ¿no? Lo que ocurre creo es que no sabe todavía quién es, ¿no? Y tiene miedo de ser invisible. Y, y le queda por saber, que esto lo sabe al final, como dice la canción, ¿no? Las mejores cosas que jamás conocerás son invisibles. Y es cuando entrega su primer regalo a Margu, ¿no? Y esta parte Sí, es muy bonita, es el giro de Jesper. Todavía le queda un poquito más, pero aquí ya empieza a virar el personaje. sí. Aquí empieza a virar el personaje y va a empezar a contaminar. Bueno, yo creo que realmente el giro lo ha empezado, como he comentado antes, lo ha empezado antes Klaus. Pero yo creo que aquí empieza ya a contaminar a los demás con una alegría diferente de vivir que va a empezar ya a cambiar el pueblo. Es que yo creo que el detonante es cuando él ve, la figura que Klaus tenía de su mujer y de él y entonces Klaus Sí, se enfada, le pega un grito y ahí Jesper se da cuenta que le ha hecho daño, ¿no? sí, fíjate lo que pienso también, que ahora lo estaba pensando, que realmente también lo que te salva además también es la solidaridad, pero creo que también te salva el intercambio cultural. O sea, Sí, cuando los lapones van a Smirenburg, o sea, las dos culturas se contaminan en el buen sentido una de la otra. O sea, lo que te salva también es abrirte al mundo, o sea, no vivir encerrado en, en, o sea, en ser un paleto, pero no un paleto porque vivan en un pueblo, un paleto porque no quieren salir de ahí, porque entonces es ujú. tanto tiempo aislado, ¿no? Y creo que todo el mundo se enriquece con el intercambio cultural. Y los lapones, bueno, encuentran un sitio en el que trabajar, como vamos a ir ahora más tarde, ¿no? Se van a Es quedar ya también por precioso allí. cuando, los padres, ven el trineo, los padres de Margu, estos lapones, y ella, sale de la tienda, lo ve, la ponen directamente lanzan el trineo, la lanzan a la nieve con una especie de vela, creo que lleva. Esa Mm. escena es preciosa, de repente vemos en esta especie de colina que se han agazapado, Klaus y Jesper, y cómo eh, vemos ya habíamos visto emocionarse a Klaus cuando le da esta ranita de cuerda al primer niño, pero aquí vemos emocionarse, perdón, a Jesper, y es precioso de ver, Sí, sí, y la combinación con la canción, con el no sé, Invisible ese. sí, a mí esa escena también, vamos, lagrimones y pelos de punta, ¿eh? O sea, es fantástica, es fantástica. Bueno, pues casi hemos terminado, ¿no? Nos vamos al final, ¿no? ¿Qué pasa? Al final llega el padre de Jesper, ¿no? Sí, bueno, primero hay que decir que ha cambiado ya todo el pueblo, realmente. Vamos a ver, porque a mí me encanta antes del final justo, el mercado Ujú. navideño que han montado en la plaza, donde antes solo había batalla, muerte y destrucción, pero me encanta un toque que es que en un momento aparece la niña del cuchillo zanahoria hincando el cuchillo en un muñeco de nieve en un momento de felicidad, y es que se me ha quedado ese gag también porque me parece Sí, fantástico. es como diciendo: De- "Esto es muy idílico, pero cuidado conmigo, Sí, que yo sí, sigo sí, aquí". sí, Es y es siniestra esa como niña, sí. esa niña muy siniestra, pero realmente todo está cambiando, ¿no? Y Jesper, bueno, se da cuenta de que ha sido él quien ha operado ese cambio, ¿no? O Ujú. sea, y bueno, vamos ya tirando para el final, que como dice, vuelve el padre. Vuelve el padre y Sí, entonces él tiene la idea de volver a su antigua vida de comodidad mm, y de sus sábanas, que no para en toda la película de hablar de sus sábanas cómodas en casa, ¿no? Y, y bueno, al final lo que decide es quedarse en su verdadera casa, que es este pueblo, ¿no? sí. Y hay otra escena aquí fantástica que, claro,
antes de que decida quedarse, que baja al puerto con el padre, ¿no? Está con el marinero allí, que el marinero se sorprende, ¿no? El marinero dice, dice, es la primera persona que llegó, o sea, que se va a ir más deprimido de cómo llegó. O sea, Ah, porque esa claro, tú esta frase intuyes, es buenísima de claro, Mogens, se la dice a su padre. Le dice: se "Es la el dice. primero que veo que está más deprimido al irse que al llegar". Sí, claro, porque tú ahí, claro, tú te imaginas que el resto de carteros que han estado allí han salido por patas y porque no tenían alas, ¿vale? O Y sea, bailando. realmente, y bailando, claro, o sea, ha llegado el día de largarse, habrán ido corriendo al puerto y se habrán saltado el barco, ¿vale? Pero es un momento genial, ¿no? Y a mí me encanta también que en este momento, que es que Jesper y Margu, la niña lapona, vuelven a hablar en el puerto. Y están justo antes de volver Jesper otra vez a la casa de Klaus, están hablando allí y vuelven a tener una conversación ya totalmente abierta, donde Jesper está hablando en su propio idioma y ella está hablando en el saami de los lapones y sigue dando igual. Pero aquí ya sí se entienden perfectamente. Aquí la conexión está total. Y aquí en ese momento en el que dices el idioma da igual. O sea, nos entendemos porque, Y es muy o sea, bonito porque venimos de un momento en el que la niña Margus se pone a llorar y empieza a gritar Jesper, Jesper, ¿no? Cuando se aleja, cuando cree que se va, ¿no? Es sí, muy bonito. Y también está, antes de terminar ya, la historia de Jesper y Alba, ¿no? Que terminan enamorándose, que esa historia de amor es bastante bonita. No, no es nada pastelosa. Creí que me iba a encontrar no, una historia pastelosa y no, no lo es para nada. no, fluye con mucha naturalidad. Se van enamorando tranquilamente, poco a poco. Hay un momento que es que no lo habíamos comentado. Bueno, está entre medio de cuando ella le ayuda con el sami, con el idioma lapón, en la escuela, Sí, un eso poco, es porque precioso. eso es precioso. Se intuye que ella sí lo habla, o que por lo menos lo chapurrea o lo entiende, ¿no? Creo que ahí hay un momento donde ya hay una cierta. Y también cuando Alba le dice a Jesper en la escuela, se ve que tú no te has enterado muy bien de lo que tú has creado aquí. Y era cuando entonces lo Mm, bajaba al pueblo a ese mercadillo navideño que tienen ahí montado, ¿no? Y es verdad que es una historia de amor que fluye tranquilamente, sin pastelosidades, sin forzar nada. O sea, fluye. O sea, igual sí, que ya la. con Margu empiezan a ser una familia, ¿no? Luego lo serán Sí, más adelante en el final porque, pues, se casan y tienen hijos, pero Margu es su primera hija, ¿no? Sin serlo. sí, sí, y igual que también fluye con mucha naturalidad la amistad de Jesper y Klaus. La amistad de Jesper y Klaus va surgiendo a través de golpes de humor, pero que de repente delimitan que ya hay cariño entre ambos, ¿no? Creo que es que la película, creo que Klaus es muy sutil, o sea, creo que Klaus es muy sutil todo el rato, es una película súper sutil, o sea, no va a lo fácil en ningún momento, aunque es una historia sencilla, pero es una historia que fluye mm, totalmente en libertad y en naturalidad. Y creo que eso es súper difícil de conseguir. Es muy bonita, al final es muy, muy bonito cómo se van despidiendo los 2 amigos, cómo, pues, ya, Jesper está casado con Alba, tienen hijos, que me hace mucha gracia los niños, que esto me gusta muchísimo porque tienen el color de pelo de la madre y son parecidísimos a ellos. De Sí, hecho, la niña es un calco de Alba y el niño tiene el pelo alborotado de Jesper, ¿no? Y ese tipo de detalles es que es maravilloso. Y, y bueno, se van despidiendo, como decía, a lo largo de los años que van pasando, Klaus y Jesper, ¿no? Yo creo que esta, a pesar de que la película se llama Klaus, esta es la historia de Jesper, ¿no? Y es una historia muy bonita, sí. sí, a mí me encanta también. Hay una parte justo antes que es la persecución loquísima final, con las familias persiguiéndolos, o sea, con la hija de, no me acuerdo si era el Uy, Clau, o no, sea, no lo hemos dicho, pero Pumpkin, que es la hija, Pankin eh, se llama, vale, la voz es de Pablo, o sea, de Sergio Pablos. Sergio Pablos es quien pone la voz de Pumpkin, que va cierto, diciendo todo el rato, mine, mine, sí, 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 no sí, dice cierto, otra cosa. Y al final, pues mine, ¿no? cierto, lo había olvidado y además tú lo has ido comentando en el Blue Sky y en el Ujú. Twitter de Turra Cinema, lo has ido comentando y es verdad. Y bueno, este personaje es delirante porque encima se pone a perseguirlos eh, la tía gigantesca en un patinete enano, o sea, en un trineíto enano, y me parece que la persecución es genial, totalmente frenética, alocadísima, o sea, es un clímax de acción
fantástico. O sea, realmente Sergio Pablos en la película ha tocado todo. O sea, ha tocado la comedia negra, ha tocado el drama, ha tocado la acción, ¿no? Y esto justo antes ya del final me parece fantástico. Y donde además descubrimos eso, muy... Hay una parte que me encanta también de esto, cuando le dice, claro, ellos, o sea, Klaus y Alba han cambiado los regalos de saco. O sea, y realmente dice, cuando Jesper les pregunta, ¿cómo lo habéis sabido? Y dice ella, es que soy profesora y los padres hablan y los niños cuentan. O sea, eso es Mm, magnífico, ¿vale? Realmente te da... Pero los niños cuentan con toda su inocencia de niños. O sea, son los padres los pérfidos y los perversos, ¿no? Que sí. normalmente son los que están ahí empecinados en que este pueblo no levante cabeza porque vamos a seguir enfrentados por los siglos de los siglos, ¿no? Y me encanta ese giro y esa triquiñuela que le mete, ¿no? Justo ya antes del final. Me parece una resolución magnífica a todo. Sí, porque Punkin va diciendo todo el rato, como he dicho, esta palabra de mine, ¿no? Mío, esto es mío, ¿no? Casi como una niña pequeña, no egoísta. Y claro, en un momento determinado ya pierde pie en esta carrera que hay por la nieve y tal, va a caerse por un precipicio y es el otro lugarteniente de la otra familia, que es un chico, ¿no? Que es el hijo, pues la coge, ¿no? La coge y la salva, ¿no? Y claro, ella lo mira y dice: "¿Mine?". Y es estupendo, porque ahí ves que se van a enamorar y bueno, que no lo van a poder evitar, ¿no? Estos padres con este odio, ancestral, ¿no? Entre estas 2 familias, no van a poder evitar que sus hijos, se enamoren, y ahí es cuando dice, Jesper, ¿veis cómo, cualquier acto de verdadera generosidad genera otro? Sí, y además me hace mucha gracia porque, claro, después se casan, ¿no? Y en la boda de sus hijos, el padre y la madre están enfadados, ¿vale? Es que me parece fantástico, o sea, no sé, creo que sigue teniendo unos toques de humor, incluso hasta el final, geniales. Y sí, realmente creo que al final también el amor es otro elemento que salva al pueblo, también. Ujú. Sí, Bueno, pues ya casi nos hemos hecho Klaus, ¿no? sí. ¿Te queda Yo en algo el por ahí? fin, queda algo, a mí me encanta la despedida o la desaparición de Klaus. Sí. Porque, bueno, pasan los años, ¿no? Jesper se queda ahí, ¿no? Has comentado, ¿no? Ujú, Bueno, se casan, tienen sus hijos, el pueblo vive prosperidad, gracias a el pueblo entra en la prosperidad, llega la paz. Y hay un momento que Klaus está, bueno, haciendo sus trabajos, ¿no? Cortando su leña, trabajando en su casa, y de repente nota como la presencia de su mujer y hay un viento y él desaparece con el viento. O sea, no lo ves morir. Está... Perdóname, Ah, qué sí, hermoso es sí, eso, porque, hay una parte que ya nos la van, cebando cuando, Jesper está hablando, con Klaus, o le está hablando a Klaus, en el que vemos que las hojas, y el viento y las hojas empiezan, o el viento empieza a arrastrar las hojas y se empieza a crear detrás de Jesper un remolino de viento, los juguetes que, Klaus ha ido colgando en los árboles empiezan a moverse. Entonces entendemos que ahí hay algo de magia, hay un elemento mágico que no comprendemos muy bien y que tiene que ver con la mujer de Klaus, ¿no? Entonces al final, cuando él está cortando esa leña, cuando vuelve a ocurrir lo mismo y mira hacia esa luz que aparece al fondo del remolino, ya lo hemos visto antes, dice: "Ya voy, cariño". O sea, como si realmente lo estuviese llamando, ¿no? Y no encuentran nunca el cuerpo de Klaus, simplemente desaparece. sí. Pero aún así también en el final, él dice que es que a mí esa parte, es que a mí esa parte, ese final, ¿no? Cuando él se sienta los días de Navidad, ¿no? El día de Navidad, se sienta frente a la hoguera, o sea, frente a la hoguera, frente a la chimenea, y pone ahí los dos vasos de leche y la bandeja de las galletas, y él dice eso de, bueno, pero una vez al año veo a mi amigo. O sea, eso, wow, Claro,
Sí, Es que esa, perpetúa la tradición que él mismo ha ayudado a crear. sí, sí, y bueno, eso es que no sé, me parece, y además es un final muy limpio, porque ahí dice esa frase y y ya termina. Es que es una película hermosísima. Sí, es que es Está una, de muy, verdad, muy bien narrada. sí, Sergio Pablos, que decía que su ilusión era narrar, una historia. Madre mía, qué historia, Klaus, ¿no? sí, sí, es que me parece una auténtica pasada. No sé cuántas veces he dicho ya en el programa que todo me parece una pasada y que todo es Sí, genial sí, y que y viva que Klaus amamos a y que... Sergio Pablos y que sí, sí, ojalá, mm, deseo navideño desde este humilde podcast de Turracinema, pueda escuchar, el homenaje que estamos haciendo a Klaus y a su sí. persona, porque me parece brillante la persona de Sí, Sergio Pablos. y es que es verdad, y además también lo que supone montar un estudio de animación español y hacer una película como Klaus en España, que insisto, creo que el panorama está cambiando, ¿vale? O sea, que hay cosas, ya se está haciendo animación española, e insisto, ahí ya lo comentaba al principio del programa, la saga de Tadeo Jones, por ejemplo, ha sido un éxito fuera, ¿vale? De España, que esto, que todo Mm, cambia. España sé que está cambiando mucho en animación, sé que también está cambiando mucho en videojuegos, que se está, pero es verdad que él ha sido uno de los pioneros y que montar algo así en España sé que es nos hace difícil. falta lo que yo te decía cuando hablábamos de este tema por WhatsApp esa semana, verdadera industria. Es lo que nos Sí, hace falta y es en lo que sí, está Sergio Pablos. sí, 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 es que yo creo que sí. Yo creo que es súper difícil montarlo, pero oye, que todo es empezar y cuando se ponen los primeros ladrillos ya van subiendo los demás y alguien hace otra cosa y alguien hace otra cosa. Entonces, me parece muy digno de elogio y que además que esto sigue, ¿no? Que estamos esperando esta película de Ember para 2026 y que esto se ve que sigue para adelante y muy contento con que se estén haciendo estas cosas en nuestro país. Y deseando verla, que bueno, hablando de esto, yo siempre todo el discurso de sí, ciudadana del mundo y todo lo que quieras, pero es verdad que cuando veo que esto lo hace un español, llámalo, no sé, patriotero, o sea, rancio patrioterismo o lo que quieras, yo me siento orgullosa y a mí me gusta. Yo, sí, y yo también. A mí me gusta. A mí la animación además me encanta. Pero claro, siempre es que todo, la gran tarta siempre está entre Estados Unidos, Japón, algo Corea del Sur, pero no, cuando veo cosas que se hacen en Europa y concretamente en España, digo, ole, o sea, ole. O sea, lo digo también por películas como, por ejemplo, el estudio de Cartoon Saloon, el del secreto del libro de Kelsey, la canción del mar, Ujú. o Artman Animation de la serie esta de Wallace y Gromit, y, o sea, y Chicken Run, todo esto, cuando se hace animación Me europea, encantó Chicken Run. sí, 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 es que, y bueno, igual así Gromit, La maldición de las verduras, que No es la he el visto. largo, pues es un delirio marciano totalmente loquísimo, ¿no? Y esto, bueno, este es de Artman Animation, ¿no? Que entonces, que están, lo voy a comprobar, están en Inglaterra, voy a comprobarlo dónde Ujú. está, pero sí, Artman Animation, es el estudio de cine, eh, están, sí, son británicos, sí, son británicos, ¿no? Y este Cartoon Saloon, que es el del secreto libro de Kells, la canción del mar, Wolf Walkers, esos son de Irlanda, ¿no? Bueno, y el estudio de Sergio Pablo de España, ¿no? Y por favor que se siga haciendo esta animación en Europa y en España y que todo, que tenemos grandes artistas aquí también, que no todo, encantándome, ¿vale? Pero no todo tiene que ser Disney, Pixar, Studio Ghibli, Disney, Pixar, Studio Ghibli, ¿vale? O sea, entonces, bueno, Pues nada, ya nos hemos hecho nuestro Turracinema navideño. Feliz Navidad, José. Feliz Navidad también a todas las personas que nos están escuchando y gracias por haber estado aquí una vez más. Y bueno, a comer turrón, a comer mantecados y a estar de fiesta también, que Bueno, eso y que está... tenemos una sorpresita más, pero para podcast, ¿no? Tenemos nuestra turroficción sonora navideña, Sí, que va a ir para podcast en los que, bueno, en el que todos hacemos algún papel en una película que nos gusta mucho, que es Eduardo Manos Tijeras. Así que la vamos a hacer en podcast, así que nos oiréis haciendo algunos de los personajes de esta historia. A ver qué tal sale, ¿no? a Nos ver, metemos en cada historia. saldrá,
Saldrá ¿A bien, a saldrá quién bien. se le habrá ocurrido? ¿A quién? Bueno, pues nada, un beso enorme. Bueno, un beso a todo el mundo y muchas gracias. Y feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Adiós.